Hay una historia en la vida de Jesús que lo relatan los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Por algo lo relatan los tres porque debe ser importante la historia. Todas las historias de Jesús son importantes, ¿verdad? En Marcos capítulo 10, versículo 17, encontramos una historia muy conocida, se llama, o titulada, El joven rico. Cada uno de los evangelios muestra algún dato especial, algo que pasó especial. La mirada de cada uno es distinta, pero enfoca lo mismo. Y cuando leí esto de Marcos, Dios me empezó a hablar algunas cosas y quiero compartirlas. Dice en la versión Reina Valera 1960, en el capítulo 10 de Marcos, versículo 17, al salir él para seguir su camino, se refería a Jesús, que venía del norte de Galilea hacia Jerusalén, que era el sur de Israel. Dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos, asombrados de sus palabras, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que era una entrada muy chiquita que dejaban en los muros de la ciudad, para que cuando se hacía de noche, si alguno llegaba de noche, no estuviera a merced de ladrones, sino pudiera entrar en la ciudad, pero el camellito quedaba afuera. Era solo para que pase una persona. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los otros evangelios, no voy a entrar en detalle, pueden leerlo en sus casas, van a ver que hablan de este hombre como un hombre joven, muy rico. En otras traducciones dice un príncipe o un principal de Israel, que vino con una actitud tan diferente a lo que solían hacer los otros principales, que escuchaban de lejos y
querían discutir con Jesús y siempre interpelarlo. Lejos de ser así. Este hombre vino, se arrodilló y le dijo, maestro bueno, usó la palabra bueno, que en Israel se usaba para Dios. Nosotros decimos, Dios es bueno. Los salmos dicen, bueno ha sido Dios para con Israel. Jesús le dice, no me digas, bueno, yo soy hombre, estaba en condición de hombre Jesús. Desde la posición nuestra de hombre dijo, no, bueno es Dios. Y ya después le dijo, bueno, lo llamó maestro nomás. Vemos la buena actitud. Fue corriendo, se arrodilló y le hice una pregunta que quizás por años buscaría una respuesta. Dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él se ha dado cuenta que todas sus posiciones le estaban dando una buena vida en este mundo, pero ¿qué pasaría cuando dejara de estar en este mundo? Era su pregunta. Entonces Jesús le dice, ¿sabe lo que dicen las Escrituras? Y le menciona los 10 mandamientos. Y él dice, yo los he cumplido, Señor. Los sé y los cumplo. Entonces Jesús le dice, una sola cosa te falta. Mateo dice, una cosa te falta para ser perfecto. Cuando encontramos la palabra perfecto en la Biblia, quiere decir completo, algo bien completo. Le faltaba a este hombre algo para heredar la vida eterna. Y allí encontramos que Jesús, qué preciosa es la palabra de Dios cuando abunda en pequeños detalles. Dice, entonces Jesús, versículo 21, mirándole, le amó y le dijo. La palabra mirar acá no es solamente observar así por arriba, sino que, dice, lo miró fijamente, lo miró y lo amó. Yo no sé ustedes, pero yo para con Dios soy bastante preguntón. Yo decía, cuando estaba en Rawson, le decía a los hermanos, me imagino que los fines de semana los ángeles deben decir, otra vez el petizo este viene acá. ¿Con qué pedido vendrá? ¿Con qué pregunta vendrá? Y es verdad, uno tiene inquietudes, tiene preguntas. Y qué bueno es como este hombre fiel la llevó a Jesús. Jesús fijó sus ojos en él, dice, lo miró fijamente y lo amó. Por eso, cuando comencé dije, mirada de amor. No fue cualquier mirada, una mirada muy especial. Y luego habló. Y habló palabras de verdad. El amor no quita la verdad. El otro día el pastor acá decía, hace 15 días atrás, y coincido plenamente con él, que hoy se predica un evangelio tan aguado,
tan liviano. Venga, Jesús los ama, vengan. Podemos seguir viviendo como queremos, total, Él nos ama, nos perdonó, ya está. Pero este pasaje, especialmente, nos muestra que aparte de amarnos, cuando Él nos habla, nos va a hablar verdad. Y no siempre, o diría casi la mayoría de las veces, no concordamos mucho con lo que Dios nos dice. ¿O me pasa a mí? ¿Le pasa a alguien más? Bueno. Y uno espera quizás una respuesta de Dios y la respuesta es diferente. Pero Dios, que nos ama, nos va a hablar verdad. Podemos tener la plena confianza, la plena seguridad de que lo que Dios me va a hablar lo hace primero porque me ama, segundo porque es verdad lo que me va a decir. El tema viene, ¿qué hacemos con lo que Dios nos habla? ¿Verdad? Y este hombre, dice el versículo 22, que afligido por la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben que a lo largo de la historia de la iglesia surgieron sectas con doctrinas que querían aplicar el principio que la gente venga, venda todo, lo traiga? Pero se han formado durante siglos, siempre algunas sectas así surgió. Y un poco es por lo que pasó con la iglesia primitiva. Meses después, iban a hacer la iglesia. Los apóstoles y los discípulos que estaban con ellos, que fueron llenos del Espíritu Santo, encendieron un fuego en Jerusalén. Un crecimiento exponencial. Llenó a la iglesia. Crecimiento. Y dice que muchos, no todos, pero muchos, vendían sus posesiones y la traían a los pies de los discípulos. Era como que el Espíritu Santo estaba moviendo en esa dirección y pasaba eso. Pero había un motivo. Pasarían alrededor de 35, 37 años. Y Jerusalén iba a ser sitiada, iba a ser destruida. El templo destruido, de lo que hoy solo queda el Muro de los Lamentos, conocido. No iba a quedar nada. Toda la zona de Judea, de donde era este joven, iban a perder todo. Dios, en su sabiduría, adelantándose a eso, el Espíritu Santo preparó la iglesia para que estuviera dispuesta a poder salir. Muchísimos no solo salvaron su vida, sino que llevaron el Evangelio por todos lados. Yo creo que el Señor, como un ejemplo, como esa breva que da la higuera antes de dar fruto pleno, le daba la oportunidad a este joven, no es una doctrina, a este joven, de que dejara todo y le siguiera. Luego que el joven se va triste, no sabemos si después de un tiempo vendió todo, no sabemos. Pero esa oportunidad
la dejó pasar. Jesús dice, qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Es difícil. Después lo vuelve a repetir. Y me gusta la frase que usa. Dice, versículo 24, volvió a decirles, hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No confiaba plenamente Jesús, este hombre. A pesar de haber venido corriendo, a pesar de haberse arrodillado, a pesar de haber recibido la respuesta a lo que él se preguntaba quizás durante años, él no pudo responder. No podía sacar la confianza de lo material y ponerla en el reino de Dios. Bueno, yo creo que acá no somos ricos como para confiar en nuestras riquezas, pero en cuántas cosas confiamos, pues es el principio espiritual, en lo que confiamos, en lo que nos apoyamos. Bueno, los viejitos, si esperamos en la jubilación, vieja, ¿qué le vamos a hacer? ¿En qué confías? Una enfermedad puede cambiar el destino de nuestras vidas. O una circunstancia, un gobierno. ¿En quién confiamos? Una mirada de amor de Jesús, pero una palabra de verdad. Pero cuando los discípulos empezaron a hablar entre ellos así, bajito, ¿habrá alguien que se salve, che? Esto es terrible. Dijo Jesús. Me lo imagino así. Entonces Jesús, mirándolos, otra vez la mirada de Jesús, y en el griego son la misma palabra que describe la mirada que tuvo hacia el joven rico, esa misma mirada de amor la tuvo sobre sus discípulos. Es la misma palabra. Dice que mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. ¿Hay imposibles? La palabra de Dios es para Dios no. Ahora yo tengo que estar en el centro de la voluntad de Dios, tengo que permitir aquello que Dios quiere. La palabra para el joven rico era, vende todo, dalo a los pobres. Y acá puedo hacer un pequeño paréntesis. Si esto ocurre en nuestra época, más de un ministerio va a decir, seguí produciendo con tus campos, seguí produciendo con tu negocio y vení a participar de nuestro ministerio, trae tus diezmos, tus ofrendas. Gloria a Dios, hermano, levantate, vení, uno más de nosotros. Pero la palabra de verdad era muy fuerte y era específica para este chico, para este hombre. Le falta algo. Y es ser libre de aquello que te separa de Dios. Cumplís todo, está todo bien, pero tenés una barrera muy alta. Y es que confías en las riquezas
y desconfías de Dios. El propósito de esa mirada de Jesús es que aquello que le faltaba pudiera ser completado. Y Dios en su obrar hace que aquellas cosas que son imposibles para nosotros sean posibles para Dios. Quiero leer un versículo más, si me acompañan. Salmo 32, un precioso salmo. Se titula La dicha del perdón y es alguien que lo escribió cuando fue perdonado y alguien que conoció en profundidad el perdón de Dios fue David. Y en un momento donde para en la mitad del Salmo David para meditar y pensar, van a encontrar la palabra Selah. Selah quiere decir momento de meditación. Allí habla del perdón, de cómo él fue perdonado. Y en el versículo 6 dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y allí se quedó contemplando David. Y mientras contemplaba, Dios lo contemplaba a él. Dios lo miraba y comenzó a hablar palabras de verdad sobre David. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, la mirada de amor de Dios. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercarán a ti. Señor, fijaste los ojos en David, pero le marcaste los límites de la cancha. Cuando hablaste, le dijiste, te voy a enseñar, vas a entender cómo este joven quería ser enseñado y quería aprender y quería entender cómo ser salvo. Dios le dice lo mismo a David, yo voy a fijar mis ojos sobre ti. Dice, pero en la traducción mía, no seas gallego cabeza dura. Eso es personal. Dios te va a hablar verdad. Cuando, esto lo dijo un hombre de Dios, cuando nos acercamos a Dios, que el abismo de nuestra alma llama al abismo de Dios y el abismo de Dios a nuestra alma. Y empieza ese contacto, ese punto, donde lo eterno toca lo temporal. La voz de Dios comienza a hacerse oír acá en el corazón y también
a través de su palabra. Y la palabra de Dios, que es eterna, y esa eternidad que nos envuelve, la eternidad de Dios que no podemos comprender, nos envuelve. ¿No les pasa que estamos en un culto y no sabemos si estamos acá o allá? ¿No? Estoy. Este ser finito, limitado, pecador, por la sangre de Jesús puede acercarse. Y ese contacto con el mundo eterno, con Dios, hace que la palabra de Dios sea librada. Y hay tres cosas preciosas, en la palabra de Dios. La primera, que es verdad. Porque cuando Él fija sus ojos en nosotros, nos va a hablar verdad. La segunda cosa es que es palabra eterna. Es de Dios. Y la tercera cosa, que es oportuna. Si hoy me acerqué a Dios y Dios se acercó a mí y me habla, es porque es pan del día. Es la palabra justa, oportuna, que necesito. Este joven que veíamos necesitaba esa palabra. No sé qué es lo que Dios te tiene que hablar a vos en este tiempo, pero yo sé que de parte de Dios está la palabra oportuna. Y esa palabra es palabra de verdad. Y Él te la va a hablar mientras te está mirando y te está amando. La palabra de Dios viene cargada del amor de Dios para que puedas conocer sus propósitos, para que podamos caminar en su verdad. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios te dice esta mañana, sobre tu vida, sobre tu casa, fijaré mis ojos. Aquel que se ha arrepentido, que ha vuelto su corazón a Dios, como lo hizo David, también es mirado y amado por Dios. Y palabras de verdad de Dios, eternas, vienen sobre tu vida. Amén.